Buenas, buenas. Aquí estamos nuevamente en nuestro canal YouTube. Gracias a todos los que nos están viendo. Estos videos los hacemos con mucho compromiso para hablar de temas relacionados con la política. El tema de hoy es la planificación de tu proyecto político y todo lo que esto incluye. Y bueno, estamos aquí, Luis Daniel Álvarez, Manuel Rojas Nuestro Pérez. productor Ricardo Urdaneta también está aquí con nosotros. Tras bastidores, así que Nada, el día de hoy nos convoca el tema de la planificación. Les quiero recordar que ya tenemos publicado en nuestra página web nuestros cursos de formación y nuestra mentoría. Si estás interesado en profundizar estos temas, en profesionalizar la política y ser un político que está comprometido con el cambio social, con mejorar la calidad de vida de todos en su comunidad, este es el espacio para ti. Aquí semanalmente vamos a estar trayendo información y temáticas de interés que te pueden colaborar y te pueden funcionar a lo largo de tu carrera política. Entonces, bueno, chicos, el tema de hoy es la planificación política. ¿Y esto está planificado? todo está planificado. Me gustó mucho una frase que en uno de nuestros martes de Policreativa Consultores, en los lives que regularmente hacemos en la cuenta de nuestra organización, en una conversación con Pablo Vicente, importante consultor latinoamericano, originario de la República Dominicana, él decía que él siempre recogía una frase de una persona que trabajaba las campañas en la región, que él decía que hasta la improvisación tiene que planificarse. Entonces, A mí esa finalmente, frase me impactó. si usted quiere que todo salga bien, planifíquelo. Hasta lo que usted piensa que no debe planificar, porque tiene que tener un norte dado. O sea, Tú sabes que planificar yo es fundamental. recordé a Pablo Vicente cuando vi a Cristina Kirchner hablando con Javier Milei en ese momentico que parecía tan improvisado. Y recordé esa frase. Ujú. Y además la preparación que implica eso. ¿Cómo tienes tú que planificar? Pues yo me imagino que Cristina Fernández tragó grueso, respiró profundo, miró el horizonte y llegó a manejarse así porque planificó. Fíjense, chicos, para mí la planificación de un proyecto político tiene varias fases y tiene varias planificaciones dentro. La primera es establecer cuál es la meta que tú tienes a largo plazo. Es decir, tú eres joven o estás iniciando en la política y tú quieres plantear tu rumbo, que sabemos que toda planificación tiene modificaciones a lo largo del camino y puede ser que uno planificó ir en línea recta y resulta que terminó haciendo líneas curvas. Pero la planificación de un proyecto político pasa por qué es lo que tú quieres alcanzar con tu carrera política y a dónde quieres llegar para ser realmente un servidor público que traiga cambios sociales y mejore la calidad de vida de tu comunidad. Entonces, esa primera planificación es cuál es mi meta final en esto. Yo quiero ser presidente o yo quiero ser diputado nacional o yo quiero ser presidente de las Naciones Unidas o quiero ser presidente de mi junta de condominio, porque aquí va a cualquier instancia política en donde tú puedas hacer una transformación social en tu comunidad. Esa planificación no solo tiene la meta donde quiero llegar, sino cuánto tiempo me puedo tardar en llegar a esa meta y cuáles son las paradas específicas que yo tengo que hacer para cumplir con los requisitos de poder llegar a esa meta. Es decir, si tú quieres ser presidente, obviamente no, o sea, son contados los casos de presidentes que llegan a ganar sin tener una vida política, sin haber pasado por otros cargos previos o haber cumplido con determinadas cargos dentro de un ejecutivo o de un legislativo que te dé alguna base o alguna experiencia política para poder llegar ahí. Entonces, bueno, si tú quieres ser presidente, a lo mejor lo quieres ser en 20 años y tú estás en una comunidad, a lo mejor el primer paso es pertenecer a un partido político. Entonces, ¿a cuál partido político me voy a afiliar? O si ya perteneces a un partido político, entonces, ¿qué relaciones tengo que hacer dentro del partido político para llegar al primer cargo que puede ser o concejal o diputado regional? O bueno, dependiendo de cómo te has relacionado en tu localidad, pudieras llegar a ser alcalde sin haber sido concejal.
Pero luego de eso, de hacer como esa planificación inicial de lo que tú quieres y cuál sería tu camino, que para mí, para llegar a una presidencia, pues tienes que tener cargos en ejecutivo y tienes que tener experiencia en el legislativo para que puedas entender los poderes y puedas entender cómo luego llegar a la presidencia. Tienes que ir haciendo subplanes que van a ir llevándote a que el plan inicial se logre. Sí, es un poco esa metáfora llevándola al mundo de lo deportivo. Usted tiene la idea de correr un maratón. Usted no puede decir, bueno, tengo las ganas, tengo el ímpetu para hacerlo y mañana entonces cuando me levante voy a correr un maratón, porque habrá quien lo haga, pero uno ve la rigurosidad del entrenamiento, incluso que parte de cosas que normalmente no vemos. Cuando vemos los grandes maratones, el de Nueva York, el de Boston o maratones que hacen en América Latina, hay elementos que son cruciales que no ve. Por ejemplo, el calzado. Esas personas que practican el atletismo, que corren, tienen que ir a comprar un calzado adecuado, tienen que ver cómo es la pisada. Y eso es la vida, usted tiene que ir poco a poco, no va a correr 42 kilómetros una vez, empezar corriendo, caminando, después correr a 5, y así va para llegar a su meta. Pero hay casos en política que no son así tampoco, cuidado. O sea, les pregunto, yo pienso ahorita en Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump bueno, pero era empresario y llegó a ser presidente luego, no pasó por ese proceso. Pero habrá que ver si Trump tenía en la meta ser presidente de los Estados Unidos, porque eso es lo que no sabemos. Pudiera que eso formaba parte de su planificación. Pudiera ser. Pero bueno, Trump ya había, en el mundo empresarial, había cumplido una cantidad de pasos porque ya era Claro, pero lo que les quiero a los dos preguntar es, ¿eso es algo fijo? Es decir, ¿esa carrera política es algo fijo o puede darse de otro espacio? Vuelvo a poner a Trump. No es algo fijo, pero o sea, pudiéramos pensar que la planificación política no necesariamente atiende a hacer una carrera dentro de partidos políticos y dentro de cargos políticos. Sino a hacer una carrera. Sino hacer una carrera. Que lo importante en todo caso es el objetivo. Claro, dependiendo. Es decir, aquí estamos convocando a... yo sé que Trump es una excepción. Políticos que quieren hacer carrera. Si tú quieres hacer carrera política, tienes que establecer tu plan político y establecerte tus metas. Ahora, bueno, el mismo Daniel Noboa en Ecuador, él era un empresario y tenía su carrera en su tema privado, pero para llegar a ser presidente, él tuvo que ir a hacer su campaña política de diputado, fue diputado y luego logró la presidencia. Claro, podría haber otro ejemplo, pues Piñera es un hombre con un éxito empresarial, según consideran muchos, que viene también, que va a la política. El caso de Vicente Fox, además es el hombre que desarticula el poder del PRI después de 7 décadas del partido. Claro, por eso la pregunta que yo hago es, la planificación, ¿cuál es el elemento central de la planificación? El objetivo. Es decir, creo que el objetivo, más que medio, se termina convirtiendo en fin. Ajá. Lo ideal es el proceso ortodoxo de hacer la carrera política y es la mayor cantidad de ejemplos. Bueno, Gustavo Petro, AMLO. Hace carrera política y no la planifica. Para mí la base de la planificación. Ese es el otro tema. Es que tu carrera política sea lo menos tortuosa posible, porque si tú has planificado y has visto los diferentes escenarios y te has planteado que en el escenario A puedo tener tales obstáculos en el medio del camino, o que para llegar a ese objetivo de mediano o de corto plazo yo necesito formarme. O necesito mejorar mi comunicación en redes sociales o mi comunicación presencial. O sea, al planificarte, tú te vas a ir poniendo en diferentes escenarios y vas a poder anticipar algunos obstáculos que se te van a encontrar y va a ser menos tortuoso. Por ejemplo, ese tema de la planificación, perfecto. Volviendo al ejemplo de Trump, para luego poner 2 ejemplos más. El caso de Trump tuvo que planificar porque se enfrenta en unas elecciones a una persona que era un baluarte de la política, como era Hillary Clinton, se enfrenta además a la idea de Hillary, incluso con más poder o representatividad política
que su esposo. Cuando ella fue primera dama, le tocó llevar adelante una situación muy dura desde el punto de vista de la acción personal del presidente Clinton. Entonces, bueno, frente a esa política le toca enfrentarse Donald Trump y él tiene que planificar. Algunos pueden decir, bueno, pero surgen a veces acciones que uno no tiene previstas. Por ejemplo, muy pocas personas hubiesen podido pensar que César Gaviria y Ernesto Zedillo llegarían a las presidencias de su país, al menos en el momento que llegaron, porque César Gaviria llega recogiendo las banderas de Luis Carlos Galán cuando a Galán lo asesinan, sí, y él encabeza el movimiento. Y el caso de Ernesto Zedillo en México, cuando matan a Luis Donaldo Colosio, no había más candidatos de fuerza dentro de la organización porque como el candidato era Colosio, el resto de candidatos no había renunciado a los cargos que tenían y no daba tiempo de cumplir con el tema de la ley. Por lo tanto, el jefe de campaña, o una figura importante en el comando, que era Ernesto Zedillo, un personaje más bien técnico, termina siendo candidato presidencial y gana la presidencia de México. Pero, aunque Gaviria y Zedillo probablemente no tenían en su planificación en ese momento ser los candidatos a la presidencia de su país, a partir de allí hay una planificación de qué hago, una campaña avanzada, una situación. Pero además de todo, perdóname María Elvira, pero es que además de todo yo creo que ahí recojo lo que ha dicho María Elvira. Ellos no estaban, digamos, en la primera lista para ser candidatos, pero ya venían ejerciendo una planificación para estar. Quizás no en esos supuestos, pero sí para ser unas figuras prominentes para diferentes situaciones dentro de la política, en este caso mexicana o colombiana. Entonces, en estos 11 minutos que ya llevamos, hemos visto la importancia de la planificación. Creo que es esencial entender que tiene que haber un objetivo. Por eso yo preguntaba lo de Trump, y por eso les hacía un poco el piquete con el tema Trump, porque lo importante es tener claro el objetivo. Ya si la situación social, política, económica de una sociedad determinada te da los pasos para, bueno, lo hago desde la vía empresarial o lo hago de la vía de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, pudiera ser un ejemplo. O lo hago de la vía normal, ortodoxa, de el camino de los cargos políticos y de los partidos políticos, que es, digamos, lo más común y lo que da mejores resultados además, porque vemos a América Latina, lo decía ahorita, vemos a Petro, vemos a AMLO, vemos a la mayoría de los presidentes actuales de América Latina y a Lula, vemos, y todos han hecho ese camino regular de política vía una planificación estratégica ortodoxa, regular, pero lo importante es tener el objetivo claro. Y lo otro es, en el caso que tú ponías, esa planificación que Zedillo en México tenía, era para estar listo ahí, o ejercer un ministerio, una vicepresidencia, pero en todo caso ya venía trabajando para ser una figura emblemática. Claro, o desde lo técnico o desde lo político. Por eso es que es importante lo que decía María Elvira. Sí, Zedillo no está en su objetivo de corto plazo de ese momento ser el candidato porque él está apoyando a otro candidato. Pero si él dentro de su planificación visualizó en algún momento ser candidato, el tomar el riesgo le es menos costoso. Así es. Emocionalmente, presupuestariamente. O sea, si estaba preparando para dentro de 4 años u 8 años, resulta que le tocó ahorita. Exactamente. Pero ya lo tenía planificado mentalmente. Tienes un paso ganado, o sea, ya tu mente se había estructurado para pensar en esa posibilidad. Y ya habías visto cuáles obstáculos podías tener tú personalmente en esa carrera y cómo, y probablemente ya habías pensado en cómo evitarlo. A lo mejor no habías tomado ya acción sobre eso porque no era tu objetivo primario o el más corto que tenías planteado en este momento. Pero se te hace mucho más fácil si tú has planificado y has visualizado los diferentes escenarios y has pensado qué obstáculos se te pueden presentar en ese momento y tú los vas a ir descartando o vas tomando acciones que te eviten llegar a esa situación. Eso te hace menos tortuoso el camino. Sí, de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo en eso y lo importante es
esa planificación implica entonces formación, implica acompañamiento. implica acompañamiento, implica asesoría, implica toda una serie de cosas. Implica presupuesto. Implica presupuestar. O sea, cuando tú planificas, no solo ves qué recursos te faltan. Si te faltan recursos, buscas formación o buscas capital humano que te complemente. Si necesitas acompañamiento, porque lo decíamos en el video de la semana pasada, que en la técnica legislativa tú tienes que buscar expertos en el área, entonces tienes que buscar acompañamiento. Entonces, ese acompañamiento también lo tienes que planificar y lo tienes que visualizar dentro de tu planificación. Además, tienes que ver cómo comunicas todo esto que estás planificando y tienes que evaluar cuánto financieramente vas a necesitar en cada uno de los pasos para poder cumplir los objetivos. De acuerdo, sí es. Bueno, Maribela, llevamos 18 minutos ya, creo, 16, 18 minutos. Yo no sé si ustedes tienen algo más que comentar, pero la verdad es que esta sesión estuvo bien interesante, realmente. Déjennos sus preguntas en la caja de comentarios y se los vamos a estar contestando. Y les recuerdo que, bueno, tenemos formaciones, mentorías y acompañamiento, asesoría a través de nuestra página web. Nos pueden contactar, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Todos los martes tenemos un live en Instagram y también tenemos abierto nuestro LinkedIn y nuestro grupo de Facebook, en donde también nos pueden dejar comentarios y nos pueden seguir. Todo se planifica. Incluso lo que usted cree en política que no se ha pensado es así. Algunos dicen que la historia electoral ecuatoriana cambió, la historia reciente, en el último debate, cuando Daniel Noboa, al que las encuestas daban en un lugar bastante bajo, tuvo una actitud prácticamente de no confrontar, de dejar pasar. La gente dijo, oye, ¿se presentó esa coyuntura? No, probablemente Daniel Noboa había con sus asesores, con su equipo, con ese tema de comunicaciones, de los recursos, de saber con qué contar, manejarse en un escenario con una estrategia de no confrontar. Y eso lo llevó a la presidencia, por eso lo pensó. Por eso, como citábamos esa frase que recoge Pablo Vicente en ese live, ese martes de Policreativa Consultores a través de nuestra cuenta de Instagram, de que hasta lo que se improvisa se planifica. La planificación te da anticipación y anticiparse en política es clave.